Hemos quedado en el artículo número 10. Vamos a pedirle que lea el artículo 11. Yo lo voy a leer, ya que no es tan de relevancia. Dice, la sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos existentes. Sus efectos, el sustituido será responsable solidario del sucesor hasta 6 meses después de la transferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos trata de decir esto? Que cuando ustedes están trabajando en una empresa y de repente el jefe ha sido cambiado, no significa que el nuevo jefe no se haga responsable de los contratos que firmó el anterior, ¿no? Es decir, no, ustedes van a quedar sin trabajo por culpa del anterior gerente que ha sido despedido, ¿no? Sino que debe ser solidario el sucesor, dice. Por lo menos hasta 6 meses después de haber ocupado el cargo. Ya si es que él pensase cambiar personal, por lo menos tiene 6 meses, ¿ya?, de plazo para mantener al personal anterior, ¿no? Si es que tuviese esa intención. Muy bien, eso nos trata de decir el 11. Ahora el 12, vamos a pedirle, a un compañero que nos los lea, a una compañera. Juan Carlos. Yo, Lisen. Oh, perdón, ya está bien usted, léalo. Artículo 12. El contrato podrá pactarse con el tiempo indefinido, cierto tiempo o realiza obra o servicio. En el primer caso, ninguna de las partes podrá rescindirlo previo aviso a la otra, conforme a las siguientes reglas. 1. Tratándose de contrato con los obreros con una semana anticipada de un mes de trabajo, interrumpido con 15 días después de 6 meses y después de un año. 2. Tratándose de contrato con empleados con 30 días de anticipación por el empleado y con 90 por el patrono después de 3 meses de trabajo interrumpido. La parte que se omitiese el aviso abonará una suma equivalente al sueldo o salario de los periodos establecidos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, aquí en la primera parte habla del tiempo por el cual se puede firmar un contrato, ¿no? Dice que puede ser un contrato indefinido, de cierto tiempo o por obras, ¿no? Por obra o servicio. Hay, por ejemplo, algunos contratos cuando van a hacer conciertos, por ejemplo, ¿no? Que se hace un contrato por un tiempo o por un servicio simplemente, ¿no? Por ejemplo, hacen contrato para la publicidad de un concierto, para la publicidad de un partido, para la limpieza de esas actividades, ¿no? Entonces, ese tipo de contrato dice que es válido para la ley. Ahora, no se puede hacer rescisión de contrato, dice, de manera así intempestiva, ¿no? A no ser que se pague una suma de dinero. Y ahí está en los dos incisos muestra. En el primero dice, tratándose de contratos con obreros, recordarán que ya hemos definido lo que es un obrero, ¿no? Entonces, a los obreros, una semana de anticipación tienen que darse, ¿no? Ya, entonces dice, tratándose de contratos con obreros, con una semana de anticipación, de un mes de trabajo ininterrumpido, ¿ya? Con 15 días después de 6 meses y después de un año. Bien. Entonces, por lo menos si es que ya ha cumplido un mes de trabajo, dice que deben darle una semana de anticipación para decirle que ya no van a contar con su servicio, ¿no? Y si ya cumplió 6 meses, de 6 meses a un año para adelante, 15 días de anticipación tienen que darle para que el obrero pueda buscarse otro trabajo, ¿no? Si es que no cumple con este periodo, dice que debe abonarle una suma equivalente ya a ese periodo que no está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, si lo votasen de manera intempestiva, además de sus desahucios, obviamente deben pagarle 15 días de sueldo. Ya vamos a ver más adelante lo que también incluye la ley. Ahora, tratándose de contratos con empleados, ¿no? Ya definimos también quiénes son los empleados. Entonces, a ellos deben darle
30 días de anticipación, dice, por el empleado y con 90 por el patrono. No sé si se entiende. Si es que el empleado desea renunciar, debe avisar 30 días antes, dice. Y si el patrono es el que desea despedirlo, tiene que avisarle 90 días antes. Ya, si es que no se cumple con esa parte de la ley, patrono es el jefe, Sonia, ¿ya? Patrono es la persona que contrata al empleado. Por eso es que lo hemos definido al principio, ¿ya? Entonces, repetimos, si es que el empleado desea irse de su trabajo, tiene que avisar 30 días antes. Y si el patrono decide despedir al trabajador, tiene que avisar 90 días antes. Si no cumplen con esa ley, deben pagar el equivalente en dinero, ¿no? Es decir, 3 meses de sueldo. Es lo que la ley establece. Y al trabajador se le tendría que descontar 1 mes de sueldo. Muy bien, alguien levantó la mano, no pude ver el nombre. Dicen María Elena. Sí, dígame. Dicen una pregunta. ¿Esto también incluye a las empresas estatales? Claro, con más ganas a las estatales que deberían cumplir. Porque he visto casos que, por ejemplo, en SEDEN, en subsidio, te avisan en la mañana que hoy es tu último día, digamos. En ese caso, ¿qué se podría hacer o dónde se reclama todo eso? En el Ministerio de Trabajo deben reclamar, pero ¿cuál es el trato que hacen al ingresar? Ese es el detalle, ¿no? ¿Ingresan a trabajar de manera indefinida? No. Hacen contrato cada 3 meses. Cada 3 meses. Pero, o sea, terminan los 3 meses y le dicen que ya no van a renovar nuevamente. ¿Eso me dice? No, lo renovan, pero a veces a las personas, o sea, cuando ya no quieren contar con sus servicios, le dicen, hoy es tu último día, deja todo listo. Ah, ya, no, eso no está correcto. Como dice aquí la ley, ustedes podrían ir al Ministerio de Trabajo y hacerse pagar el finiquito, ¿no? El finiquito igual va a ser parte de esta materia. Vamos a llevarlo más adelante, ¿no? Y ahí el Ministerio de Trabajo le calcula cuánto debería pagarle esa institución, ¿no? Aunque es un poco complicado poner a pelear a 2 empresas estatales, ¿no? Bueno, que el Ministerio de Trabajo no es una empresa, pero es parte del Estado. Pero sí, debería ser así. Si usted va al Ministerio de Trabajo y ha cumplido más de 3 meses de trabajo, entonces tiene derecho a esos beneficios. Tendría derecho a 3 salarios. Y dígame. Un poquito acotando esa situación de las empresas, bueno, de las instituciones estatales, es que se toma en cuenta el tema de cuánto tiempo es la contratación y están bajo la evaluación de desempeño. En el caso de la institución que yo trabajo es así. Tenemos un tiempo establecido y tenemos evaluación de desempeño. Y en función de esa evaluación de desempeño se toma en cuenta volver a contratar o mandar la carta de agradecimiento. Es un poquito lisa acotando. Bien, claro, me parece bien eso, ¿no? Que hagan eso, pero siempre al finalizar el contrato establecido, ¿no? Si fue un contrato de 3 meses, al finalizar los 3 meses le pueden decir que continúe o que se vaya, ¿no? Pero su compañera nos dice que en cualquier momento ellos agarran y los cortan, ¿no? En ese caso estarían incumpliendo con la ley, ¿ya? Si fuese así. Y si fuese así, tal como lo dice su compañera, tendrían que apersonarse al Ministerio de Trabajo y hacer su reclamo, ¿no? Buenas noches, licenciado. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Licenciado, mi padre tuvo un accidente y estaba trabajando ya casi cumpliendo 1 año. Y se reincorporó
y le hicieron hacer otro contrato y los meses que él había trabajado no le han pagado. Le dicen, ¿eso es correcto o no? Los meses que él trabajó antes de su accidente, Sí. no, tienen que pagarle, sí o sí. Ah, ya le dicen. Sí, porque mi papá ya casi cumpliendo ya ese año de contrato, tuvo un accidente de moto y de esos meses no le han pagado. A ver, solo para aclarar. Su padre lleva trabajando casi un año, ¿cierto? Sí, le dicen. Pero Sí, ese año no le han pagado, ¿o cuánto tiempo no le han pagado? A la baja creo que se refiere. Sí, ese mes. ¿El mes que estuvo hospitalizado o el mes que estuvo de baja? Sí. No le dieron de baja, le dicen. No lo tomaron como baja. Ya, a No ver, le pagaron. es que hay muchas variables a considerar. Si es que él se hubiese accidentado trabajando, entonces la empresa no tendría ningún motivo para no pagarle. Pero si el accidente es fuera del trabajo, no sé, porque muchas veces ocurren, ¿no? O sea, no tomo el ejemplo de su padre, pero existen muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen que cuidarse de muchas cosas, pero hay algunos que por cuando tienen libre, ¿no? Van y juegan con sus amigos, por ejemplo, y ahí van y los patean, los lesionan, ¿no? Y ya entonces el club ya no le paga a esos jugadores, ¿no? Porque ellos se han lesionado fuera de su lugar de trabajo, ¿no? Y además incumpliendo normas que deberían cuidar, ¿no? Entonces, ahí hay variables que se debe considerar. Muchos van y tienen accidentes en estado de ebriedad, por ejemplo. Entonces, ahí la empresa tiene de dónde agarrarse, ¿no? Para no pagar, incluso hasta para despedirlo, ¿no? Por daños y perjuicios, por estar faltando a su fuente laboral. Entonces, hay muchos aspectos que considerar. Si el accidente tiene que ver con su trabajo o si es que él se estaba dirigiendo a algún lugar, pero en horarios de trabajo y por motivos de trabajo, entonces la empresa tendría que hacerse cargo. Eso sí. Muchas gracias, Lisa. Bien. Bien, vamos al siguiente, ¿ya? Artículo 13, por favor, vamos a pedirle. No sé si Silva nos está escuchando, José Aldair. Sí, Lisa. Por favor, el número 13. Ya. Cuando fuere retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnización por tiempo de servicios, con la suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año de trabajo continuo. Y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional a los meses trabajados, descontando los 3 primeros que se reputan de prueba. Si el trabajador tuviese más de 8 años de servicios, se percibirá la indicada indemnización, aunque se retire voluntariamente. Perfecto. Este es uno de los artículos. De aquí para adelante ya empieza a hablar temas que son muy importantes para lo que vamos a llevar en esta materia. Aquí nos habla de 2 puntos. El desahucio, que lo vimos anteriormente, cuando decía que el empleador debería cancelar los 90 días de trabajo si es que no avisa al trabajador que va a ser despedido, ¿no? Eso es el desahucio. Y también habla de la indemnización. ¿Qué es la indemnización? Es el pago de un sueldo o un salario por cada año de trabajo prestado. La indemnización debe pagarse, dice, ¿dónde está? Cuando el trabajador cumple más de 8 años de servicio, la indemnización debe pagarse, dice, aunque se retire voluntariamente, ¿ya? Entonces, si es que alguien ya tiene 10 años trabajando en una empresa, ya, miren, 10 años trabajando en una empresa, y decide retirarse voluntariamente, la empresa tiene que finiquitarlo con 10 indemnizaciones, ¿no? Que son 10 salarios, ¿no? O una indemnización de 10 salarios, para ser más correcto, ¿no?
Entonces son 10 sueldos, imagínense. Entonces, la antigüedad, haciendo un paréntesis, ¿no? La antigüedad es un gran peso para las empresas. No solamente por el bono de antigüedad, ¿no? Sino por los beneficios que implica. Aquí todavía no hemos entrado, pero igual existe un quinquenio, ¿no? Que es un pago que se hace por 5 años de servicio, que va fuera de los otros beneficios que tiene. Pensé que era gol de un equipo. Ya. Muy bien. Entonces, ese vendría a ser la indemnización, ¿no? Y si el trabajador es retirado y no tiene ni un año de antigüedad, se le debe pagar también su indemnización, dice, haciendo una regla de 3, ¿no? Por los meses que haya tenido o que haya prestado su servicio en la empresa, descontando los 3 primeros meses, ¿no? Porque los 3 primeros meses se consideran periodo de prueba. Bien, esto igual en la parte teórica, perdón, en la parte práctica, esto vamos a aplicarlo. Así que los que tengan su ley, vayan remarcando el artículo 13, ya, para que no, después no sepan, no tengan confusión de dónde salen ya los cálculos. Es del 13, vayan leyéndolo con mucho detenimiento, también el 12, ya, el 12 y el 13. Ya, entonces estudienlo por su propia cuenta, léanlo varias veces, entiéndanlo, familiarícense con ello. Ahora tenemos el artículo 14 y 15, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Si es que Corina nos escucha. Corina, por favor, Corina, Andrea. Buenas noches, Lice, sí. Por favor, el 14 y el 15. Artículo 14. En caso de cesación de servicio por quiebra o pérdida comprobada, la indemnización se reducirá a la mitad y el crédito del obrero gozará de prelación conforme a la ley civil. Artículo 15. Procede también el pago de indemnización en caso de clausura por liquidación o muerte del propietario. En este último caso, la obligación recaerá sobre los herederos. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, aquí ya habla sobre empresas que ingresan en quiebra, ¿no? O pérdida comprobada, dice. En esas empresas que van a cerrar por mala administración económica o porque no fue tan rentable y llegó a un punto en el que ya no es sostenible para la empresa, entonces la empresa está obligada a pagar la indemnización, pero solamente por la mitad, ¿no? Porque obviamente está en quiebra. Y también en el artículo 15 ya habla qué pasa si es que se muere el dueño de la empresa, ¿no? Si es que el propietario entra en defunción. Entonces dice que también procede el pago de la indemnización, ¿no? Pero que la indemnización recaerá a los herederos, dice, ¿no? Entonces no quiere decir que una vez muerto el dueño ya se terminaron todas las obligaciones, ¿no? Obligaciones con el banco, obligaciones con los empleados, con los proveedores, ¿no? Aunque con el banco a veces sí, ¿no? Porque existe estos seguros de vida, ¿no? Que cubren la deuda. Cuando muchas veces hacen firmar un seguro en que dice que en caso de muerte, obviamente el banco igual no quiere estar en correteos, ¿no? Entonces el banco ayuda contratando una aseguradora, ¿no? Y la aseguradora obviamente también gana dinero, pero también cubre con algunos fallecimientos, ¿no? Que obviamente ese dinero es menor a los... ¿Qué se llama lo que uno paga al banco en el seguro? Prima, ¿no? A las primas que recibe de los prestamistas, ¿no? Prestatarios. Ya. Muy bien, entonces en este caso, los herederos están obligados a pagar los beneficios a los trabajadores, ¿no? En el caso de que decidan cerrar la empresa, porque tras la muerte de un propietario, la empresa en la mayoría de los casos sigue funcionando, ¿no? Y los empleados siguen trabajando normalmente. No quiere decir que lo van a cerrar. Muy bien, artículo 16. Vámonos por el 16, a ver.
Vamos a pedirle, no, Juana está atendiendo, dijo, ¿no? Melissa Zabalaga, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tiene que leer el artículo 16? Sí, el 16. Bueno, artículo 16. No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Inciso A. Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Inciso B. Revelación de secretos industriales. Inciso C. Admisiones o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene industrial. Inciso D. Inasistencia injustificada de más de 3 días. Inciso E. El incumplimiento total o parcial del convenio. Inciso F. Retiro voluntario del trabajo. Inciso G. Robo, hurto por el trabajador. Eso dicen. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces en este artículo vemos las causas o motivos causales por el cual el trabajador dice que no tiene derecho a desahucio ni a indemnización, ¿no? Y son motivos que son bien justos, ¿no? Como vimos aquí, vimos anteriormente, empecemos desde abajo, ¿ya? Si es que el trabajador es descubierto robando o hurtando, ¿no? Entonces, ustedes saben ya que robo y hurto son dos cosas diferentes, ¿no? Si es encontrado robando o hurtando, el trabajador, aparte de que es despedido, obviamente, pierde sus beneficios, ¿no? En esos casos, sí. Cuando hay un retiro voluntario, ya, entonces, si el trabajador decide irse por su cuenta, obviamente no tiene su desahucio y tampoco su indemnización, salvo, leímos en el anterior artículo, el trabajador tenga más de 8 años de antigüedad, ¿no? Ahí vimos que aunque se decida irse por su cuenta, va a recibir su indemnización, ¿ya? 8 años de antigüedad. El incumplimiento total o parcial del convenio, ¿no? Cuando no, aquí vemos lo que decía su compañera, ¿no? Muchas veces hay evaluación o el trabajador realmente no da la talla, ¿no? Si es que él firmó un contrato donde dice que él tenía que hacer muchas cosas, pero él no hizo nada, entonces perjudicó a la empresa, ¿no? Y más que ser despedido, el trabajador debería irse por sus propias cuentas, ¿no? Porque ser despedido por incapacidad o porque no da la talla es como una mancha en su currículo, ¿no? Entonces él debería irse ya y no exigir nada. Luego, la inasistencia injustificada de más de 3 días. Si es que ustedes faltan al trabajo 3 días seguidos y no justifican por qué, o no llevan una nota médica donde dice que están de baja, muchos no van y se emborrachan y se pierden y no van a clases, a su trabajo, perdón. Por más de 3 días, entonces ya no vuelvan, ¿no? Porque la ley dice que 3 días injustificados de falta implica que el trabajador ya está despedido automáticamente, sin derecho a nada. Luego aquí dice omisiones o imprudencia que afectan a la seguridad o higiene industrial, ¿no? Esto es más que todo para empresas industriales, ¿no? Imagínense que están comiendo en un área que no deberían comer, están con sustancias que son podrían ser muy dañinas para el cuerpo, ¿no? Imagínense que fabriquen galletitas y ustedes están agarrando sustancias que son dañinas para el cuerpo, ¿no? Y de repente existe el riesgo de que vacíen esas sustancias en toda una mezcla, ¿no? Significaría una gran pérdida, ¿no? Tener que deshacerse de toda la masa de la harina, por ejemplo. Entonces, esas imprudencias, dice, que afectan a la seguridad de la empresa, a la seguridad de los consumidores, son considerados falta grave y por tal motivo podrían ser despedidos sin derecho a su desahucio e indemnización.
El inciso B habla de revelación de secretos industriales, por más de obvio, ¿no? Imagínense, a ver, el Pollos KFC tiene una receta. Ustedes saben que tiene una receta que también es secreta. Coca-Cola tiene una receta. Es una receta de empresa que es secreta, que solo lo conocen unas cuantas personas que son las encargadas de colocar, ¿no?, las cantidades exactas para que Coca-Cola sepa igual en cualquier parte del mundo. Aunque tiene sus variaciones. Ya, pero esas personas no pueden revelar el secreto, ¿no? Porque ellos firman un contrato de autenticidad, un contrato de que no van a revelar nada de los secretos que conocerán dentro de la empresa. Entonces, si es que alguien revela un secreto que vendría a ser el know-how de una empresa, automáticamente estaría despedido, además de que se le va a iniciar juicio, ¿no? Pero no va a exigir derechos, ¿no? Ah, me despidieron, quiero mi desahucio, ¿no? No tendría por qué. Y el inciso A nos hablaba de un perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo, ¿no? Bueno, cuando ellos ya tal vez por mala praxis, por mal manejo, arruinan, ¿no?, algunos instrumentos, o tal vez arruinan un auto, una camioneta, un motor, son despedidos, no es que sean obligatoriamente despedidos, ¿no?, sino que la empresa ya tiene los argumentos suficientes para despedirlo y no pagarle nada. Muy bien. Sonia, la ley dice 3 días seguidos, ¿ya? Si no va lunes, martes, miércoles, ya jueves que ni venga, ¿no?, porque ya está despedido. Ya no son 3 días en su trabajo, ¿no? O sea, no es que se faltó una semana un día, otra semana otro día, no. 3 días seguidos. Bien, jóvenes, ya se va a cortar el Zoom. Vamos a quedar aquí en el artículo 16. Vamos a proceder a tomar lista y aprovechar esos minutos para hablar de la materia, ¿ya?